nombre es Adrián Viani. No soy muy amante de las presentaciones, de las autopresentaciones, recién lo decíamos con Marcelo, pero bueno, un poquito para que sepan a quién soy y de dónde vengo. Básicamente yo me dedico al coaching, eso es mi actividad desde el año 2006. Hago coaching para empresas, para equipos, para entidades sin fines de lucro, hago coaching personal, hago coaching ejecutivo, es decir, para líderes, gerentes, directivos. También hacemos charlas, hacemos capacitaciones, pero siempre buscamos que tenga esta mirada desde el coaching. He pasado por distintos estudios, posgrados y demás, me da hasta vergüenza por ahí decir algunas cosas, prefiero hacerlo más simple. Estoy casado, tengo 2 hijos y vivo en Mendoza. Me dedico a hacer esto que vamos a hacer un poquito hoy. Ese es un poco el de dónde vengo yo. Hace ya, como me decía, del año 2006 que estoy abocado al coaching, pero hace del año 2001 que tengo consultora y bueno, fue mutando hasta que ya nos instalamos en todo lo que tiene que ver más con los recursos humanos, si quieren, o como que es más fácil de entender, ¿no?, de los recursos humanos. Así que ese es un poquito el que soy yo. Vengo como día 26 de diciembre, ayer fue 25. Feliz Navidad para todos. Gracias. Así que estamos con eso. Difícil para arrancar, pero creo que ya estamos. Bueno, un poquito, cuando Melina y Marcelo me invitaban a este espacio, buscábamos qué podía ser algo de utilidad para ustedes y no solamente una charla donde traigamos información. Y dentro de todo este camino, bueno, me proponían esto, ¿no? Creatividad e innovación, estas dos palabras que voy a empezar por lo más simple, por el título. ¿No? Voy a empezar por la creatividad y la innovación desde la mirada que tengo yo, por lo menos. Y la primera cuestión es distinguir que creatividad e innovación son cuestiones distintas. Después vamos a encontrar distintas definiciones y demás. Yo siempre digo, cuando vamos a hablar de conceptos, yo prefiero bajarlo a un espacio que sea el distinguir, que es diferente que conceptualizar. Porque cuando yo distingo, lo que hago es declarar una diferencia. Cuando yo distingo, digo, creatividad es distinto que innovación. Y después, ¿qué significan? Vamos al diccionario. ¿Tá? Pero cuando yo declaro una diferencia, creo ahí para mí 2 mundos diferentes. Digamos, lo que hace que un médico sea eficiente es que tiene un grupo de distinciones que el que no es médico no los tiene. Lo que hace que un ingeniero eficiente en su trabajo es que tiene un grupo de distinciones que otro no lo tiene. ¿Sí? ¿Qué hace que un coach sea eficiente? Bueno, distingue cosas que otros no distinguen. ¿Qué quiere decir eso? Declaran diferencias. ¿Tá? Entonces decimos, no es lo mismo coaching que mentoring. Y no importa cuáles son los conceptos, lo primero que estamos haciendo es decir, estas cosas las pongo en frascos separados, las separo en 2 cajones distintos. Ahora si quieren analicemos cada una, pero la primera cuestión es, ¿cómo declaro diferencias? ¿Me da igual una cosa que la otra? Lo primero que digo, no me da igual. Creatividad e innovación no me dan lo mismo. Y entonces ahí nos metemos un poquito más. Claro, ahí nos vamos encontrando que la creatividad tiene que ver más con las ideas, con el mundo de los pensamientos, ¿no? Decimos ideas nuevas y apropiadas, porque si lo creativo no es apropiado, más que creativo es destructivo, podríamos decir, ¿no? Y la innovación tiene que ver más con la aplicación con éxito de esas ideas. Entonces acá nos encontramos una primer diferencia. Crear tiene que ver con un mundo en el cual yo libero, vamos a decir, mi hemisferio derecho, ¿sí? Soñar, puedo imaginar, puedo crear, y la innovación tiene que ver con un mundo del hemisferio izquierdo, que es aplicación. Como bajo esta idea a un mundo de soluciones aplicables. Por otro lado, la creatividad entonces resulta más un concepto, porque aparece en este mundo, ¿sí?, de las ideas y de la imaginación, y la innovación ya tiene que ver más con el proceso, con la bajada a tierra de eso que imaginé. Nuevas formas de ver las cosas para la creatividad y nuevas formas de hacer. Aquí empezamos a tener
una distinción que vamos a seguir trabajando durante toda la charla, que es, fíjense que el ver, ya lo vamos a relacionar con el ser, y por el otro lado está el hacer. Entonces estamos distinguiendo más cosas también, que ver no es lo mismo que hacer, que no porque lo vea lo puedo hacer. Son mundos distintos. Y entonces en la acción aparece todo un grupo de distinciones nuevas también, porque también es cómo hago, cuándo hago, qué hago. Y va a depender de qué veo, ¿no? Tomando esa distinción, qué veo, qué observo, qué puedo crear, qué puedo imaginar. La creatividad aparece en un espacio más subjetivo. ¿Cómo mido una persona más creativa de alguien menos creativa? Está difícil, ¿no? Capaz que podemos encontrar algún índice con el cual medir un poco. Ahora, la innovación es completamente medible. Porque cuando yo un proyecto, una idea, está plasmada y está funcionando, yo puedo medir los resultados, si es efectiva primero, o sea, si alcanza los resultados. Segundo, si es eficiente, si alcanza los resultados con el mejor uso de recursos. Entonces ahí me aparece un espacio en el cual yo ya puedo empezar a medir ese mundo que parecía solamente imaginario o del mundo de los pensamientos. Hecho esto, decimos, bueno, tenemos un título, Creatividad e Innovación. Estamos distinguiendo que no nos da lo mismo una que la otra. Después podemos diferir, ¿no? Es decir, no hace falta que tomen exactamente esas distinciones, podríamos hacer otra. Por eso yo hago pie en pararnos en un lugar de declarar diferencias más que cuáles son las diferencias. La primera cuestión es declarar que no me da igual una cosa A que B, no me da igual. Después podemos estar de acuerdo con A y B y qué van cada uno, pero es como una segunda instancia. La primera cuestión es, estas dos cosas no me dan igual, ¿sí? Bien, como ustedes tienen acostumbrados en AETech a trabajar con algunos de estos personajes históricos, en el día de hoy tomamos a Da Vinci, Leonardo da Vinci. No voy a hablar mucho de él, pero sí hay cosas que me importa rescatar porque vamos a trabajar más en su proceso creativo. Pero bueno, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Da Vinci, él nace en el 1400 y entre el 1100 y el 1400 en Europa, en el 1100 aparece la primera universidad y hasta el 1400, o sea, en 400 años más o menos, cuando él nace, habían cerca de 50 universidades en Europa. Es decir, él nace en un contexto en el cual la ola de la información, ¿conocen las olas socioeconómicas? Sí, casa, recolector, manufactura. Esto es de Toffler, para el que lo quiera leer, es decir, habla de los ciclos socioeconómicos de la humanidad. Y entonces, bueno, el primer ciclo económico que tuvimos fue la caza y recolección. Está la sociedad nómada. Íbamos a donde estaba el alimento. Después aparece la sociedad sedentaria que nos asentamos y empezamos a criar ganado, a plantarla y empezamos a hacer las primeras huertas y demás. Esa es una segunda ola. Después viene la ola de la manufactura, que es, puedo hacer más de lo que consumo. Y entonces aparece lo industrial. Entonces yo ahora, como produzco más de lo que consumo, se lo puedo vender al pueblo al lado. Aparece el comercio, ¿sí? De manera, el comercio internacional, vamos a decir. Empieza a aparecer todo eso. Y luego viene la ola de la información que para nosotros, digamos, en esta parte del planeta, llega un poco más tarde. Llega más cerca del fines de 1800 en realidad. Pero acá ya comienza, ¿qué es la ola de la información? En el mundo empezamos a percibir que ya no era lo importante ir detrás de la comida, sino que la podíamos producir, pero aparte de la podíamos producir, la podíamos enlatar. Y entonces empieza a ser importante otra cosa, los procesos. ¿Quién sabe hacer todo eso? Entonces la información empieza a tener un auge, y ahí aparece todo el auge de las universidades. A Sudamérica, a América llega más cerca del 1600, entre el 1600 y el 1800, y bueno, creo que la primera universidad de Argentina, si no me equivoco, creo que es la Universidad Nacional de Córdoba, que es del 1600 y algo.
¿Ah? Entonces a nosotros nos llega un poquito después esta ola de la información, donde se convierte esto, quien tiene la información tiene el poder, ¿no? O sea, ¿han sentido esa frase alguna vez? Bueno, este hombre nace en un momento donde la información, hay alguien que hace una medición en bits incluso, ¿no? Dice cuánta información manejábamos en el 1000, en el 1500 y en el 2000, y si el crecimiento es exponencial de la cantidad de información que manejamos. Entonces hay una ola que tiene que ver con eso, que es quien tiene la información tiene el poder, y ahí nos subimos, ¿no? Y todavía estamos como subidos ahí, pero ya nos agarró otra ola, que es la de la productividad. Y ahora no alcanza con tener la información, sino qué haces con la información. ¿Por qué les traigo esto? Porque está íntimamente relacionado con lo que estamos hablando. La información es conceptual, entonces eso pertenece al campo de la creatividad. Ahora, la productividad pertenece al campo de la innovación. Tiene que ver con el hacer. Bien, esta ola está mutando también, estamos en plena ola de la productividad, pero está teniendo sus costos. También tiene que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Tiene sus costos. ¿Por qué? Tiene un costo emocional. Nos estamos enfermando por estar subidos, surfeando la ola de la productividad, que es hacer más con menos, ser cada vez más eficiente. Tiene un costo, y está medido en miles de millones de dólares, ¿no? El costo que tiene esta ola que no hemos subido de la productividad. Está apareciendo, empieza a aparecer una nueva ola que tiene que ver con la salubridad, o sea, decir, ¿cómo puedo ser eficiente sin morir en el intento? Sería como una cosa así. Y entonces empiezan a aparecer todas estas disciplinas que hablan más de cómo hago para estar bien, mientras puedo trabajar y ser eficiente, ¿no? Y aparece esta cuestión de la desregulación horaria, trabajar menos horas. Todo esto tiene que ver con una nueva instancia. Es una nueva instancia creativa, es una nueva instancia creadora. Este hombre nace en plena ola de la información y él se sube a la ola, aparte evidentemente con un gran talento, no cualquiera podría tener acceso a todo eso en su mente, evidentemente con un gran talento, con un don, y él deja de alguna manera, más allá del legado de sus pinturas, de sus inventos, fíjense, hasta, bueno, toda la cuestión de la anatomía del cuerpo humano y demás, aparte de todo eso, él deja otro legado, que es el que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con un proceso creativo, con una forma de pensar, con un modelo de pensamiento. Entonces nos vamos a meter un poquito en el modelo de pensamiento de Da Vinci para ver si acá podemos sacar algunas ideas y ojalá alguno pueda pasar por todas, entonces ya tenemos un genio más. Está basado en el libro de Michael Held, que es Cómo pensar como Leonardo da Vinci, para el que lo quiera leer, está extraído de ahí. Y este hombre lo que dice, primero que hace como un listado y pone a Da Vinci como el máximo genio de la historia de la humanidad, ¿no? Y tiene su fundamento de por qué, no nos vamos a meter demasiado ahí. ¿Cómo pensaba Da Vinci para hacer lo que hacía? Y yo lo que voy a hacer es, les voy a traer, ¿y cómo hacemos eso para llevarlo al día a día? Porque si no nos queda una cuestión ilustrativa y lo que queremos es bajarlo a tierra. Entonces vamos a ir haciendo ese proceso de a poco, vamos a ir sacando como capas hasta que nos quede un núcleo en el cual nosotros podamos operar con eso. La primera cuestión es la curiosidad. En lo primero que separaba a este hombre es decir, no daba nada por hecho, era curioso. Quería saber cómo estaban hechas las cosas, cómo funcionaba la naturaleza. Él tenía mucha conexión con la naturaleza. Él observaba los procesos naturales para de ahí realizar sus inventos, incluso sus pinturas. Entonces hay todo un proceso que él hace que es curioso. ¿Sí? Fíjense que la curiosidad implica no me da lo mismo, lo que decíamos al principio. Él podía ver una copa y no veía solo una copa, se quedaba mirándola y le daba curiosidad. ¿Cómo estaba hecha? ¿Cuál sería la resistencia? Invento yo, ¿no? ¿Cuál sería la resistencia a la copa? ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuánta temperatura soporta? Curioso. Entonces hay una búsqueda del aprendizaje de manera constante. Lo que hace este hombre es buscar aprender. Es decir, no cansarse de aprender.
¿Qué? Bueno, lo que a él le interesaba. Cada uno tiene intereses importantes diferentes. A él le interesaba casi todo, pero para los seres humanos normales como nosotros, es decir, bueno, cada uno con sus intereses. Lo otro era la demostración. Él decía, está bien, yo curioso, veo, investigo, estudio y después constatar. Y el constatar tiene que ver con ser perseverante en el aprendizaje, porque si no el aprendizaje me queda de una manera teórica. Es decir, yo puedo hablar de la copa, pero no soy capaz de reproducir una copa. Entonces me quedo en un espacio conceptual hablando de cómo es eso, describiendo cómo es eso, y me falta, ¿y cómo lo hago? ¿Soy capaz de replicar? ¿Soy capaz de poder hacerlo? Bueno, él no pudo llevar adelante todos sus inventos, ¿no? Si el que conoce un poquito la historia de Leonardo, no llevó adelante todo. Primero por la cuestión, era mucho más lo que creaba que lo que innovaba, o sea, su capacidad de creatividad era tan alta que su capacidad de innovación, me imagino yo, debería haber tenido un equipo de 100 personas para llevar adelante todo, y habían cosas que él también creaba y que no eran posibles de ejecutar en esa época. ¿Sí? No era posible llevarlas a la acción en esa época, y se llevaron a la acción más adelante. Lo otro era el sentir, y esto a mí me resulta muy importante, sobre todo desde la mirada del coaching, porque es lo que incluye, y la neurociencia nos habla de esto, ¿no? Mira lo que estamos hablando, o sea, que la neurociencia habla de algo que hablaba Da Vinci en el 1500. Que no alcanzaba con el proceso mental, sino que había un proceso que resultaba emocional. Entonces él en su modelo mental, las emociones eran parte de la ecuación. No estaban fuera de la ecuación. Las emociones eran parte del proceso creativo y parte del proceso innovador. Y la verdad que enseguida vamos a meter, vamos a hacer un break en un momento, nos vamos a meter de lleno con las emociones. Pero si pensamos rápidamente, si yo estoy cansado, posiblemente un proceso innovador se me haga de mucho esfuerzo. Y digo no cansancio, bueno, hay dos cansancios, ¿no? Pues si es cansancio físico, tengo el cuerpo cansado, pero yo hago el cansancio de esta época, ¿no? Que es más mental que físico, es decir, mi cabeza ya no tiene ganas de elaborar muchas cosas. Y digo, si quiero encarar un proceso innovador desde ese lugar, va a estar complicado. Si lo encaro desde la alegría, es distinto. Si encaro un proceso creativo desde el aburrimiento, ¿qué creen que puede resultar? ¿No? Si encaro un proceso innovador desde la pereza, ¿qué creen que puede resultar? Entonces, si no tenemos en cuenta las emociones, hay algo que no va a ocurrir. ¿No? Y este hombre lo decía ya hace un rato, con otras palabras, ¿no? Aparte en italiano. Pero él empieza a incluir el mundo emocional. Hoy la neurociencia nos dice, somos seres emocionales que pensamos. 2020 casi. Y si necesitamos incluir las emociones en nuestros procesos, incluso el creativo y el proceso innovador. En otros procesos también, hoy estamos hablando de esos dos. Pero si no podemos incluirlas, si no podemos hablar de ellas, si no podemos elaborarlas, si no podemos gestionar nuestras emociones, hay algo que no va a ocurrir. ¿Se acuerdan que está por ahí, ¿no? Creo Picasso. Sí, ¿no? Cuando llegue la inspiración que me pesque trabajando, ¿no? Algo así era la frase. ¿Qué era esto? Es decir, la inspiración no está siempre, porque la inspiración está netamente relacionada con un proceso emocional. Y él que decía, perseverancia en el aprendizaje, en el trabajo, incansable en el aprendizaje, que hacía pintaba. Y en algún momento, él emocionalmente surgía algo, ahora vamos a hablar enseguida de la conexión, y el tipo pintaba algo y salía algo extraordinario. La cuestión es que muchas veces esos procesos creativos, o lo que tiene que ver con la creatividad, lo relacionamos solo al arte. Yo la invitación que le hago hoy es que empecemos a bajarlo al día a día, porque los procesos creativos no son solo para el arte, ni para el diseño, ni para la arquitectura. Los procesos creativos son cotidianos. El proceso creativo lo puedo incluir en mi día a día. En todo lo puedo incluir. Entonces, podemos utilizar la misma frase, ¿no? Es decir, que cuando me llegue la inspiración para un problema, me pesque trabajando en el problema, para solucionarlo. ¿Tá? Lo otro es fundirse. Es la palabra que utiliza en italiano es esfumarse, ¿no?
que es como, yo le puse fundirse, para mí en español me gustaba más esa palabra, ¿no? El fundirse. ¿El fundirse qué es? Aceptar la ambigüedad, la incertidumbre, es fundirse con la realidad. No ponerse de la realidad erudito, intelectual, analizando lo que sucede, sino es fundirme con la realidad, mezclarme con la realidad. Por eso él habla de las emociones también. Mezclarme con la ambigüedad. Entender que la ambigüedad es parte de todo este proceso. Aceptar la incertidumbre de que no sé dónde va a terminar mi proceso creativo, incluso el de innovación. Pero eso el fundirse, lo que permite es no detenerse o que la cabeza no te empiece a jugar el juego de los miedos, de si esto al final no tendrá sentido. ¿Ah? Imagínense alguno de estos muchachos, ¿no? Bueno, varios de los que están acá, ¿no? En los cuadritos. Imagínense que qué sé yo, están pintando y dice, no, este cuadro no va a terminar bien, y lo abandona. No, sería como medio ilógico, ¿no? Es decir, el fundirse es, bueno, si en el momento que está con eso, se funde con ese proceso en ese momento. El equilibrio, esto lo manifiesta muchas veces y bueno, por eso lo hace como un modelo de pensamiento, un modelo mental para él, que tiene que ver con, yo acá puse como dos ejemplos, o sea, él habla de ciencia y de arte, ¿no? Es una persona que tuvo como los dos hemisferios funcionando, ¿no? Derecho e izquierdo todo el tiempo haciendo un proceso, y ahí lo que estamos diciendo que es creatividad e innovación, creatividad e innovación. Y a veces él necesitaba crear desde el arte, y a veces él creaba desde una maquinaria de guerra. Es decir, ¿cuánto arte hay en una maquinaria de guerra? No sé si hay arte, pero sí hay creatividad. Entonces fíjense que entonces la creatividad no es solo para el arte. ¿Ah? La corporalidad, él incluye dentro de todo este proceso que el cuerpo también aprende. Y más allá de que él a sus estudios de anatomía y demás, él incluía el cuerpo como un proceso en el cual si no interviene, interviene sí o sí, si no interviene de manera consciente, hay una parte del aprendizaje que me olvido, hay una parte del aprendizaje que no ocurre. Esto sería, creo que es el que hace 6 meses estudia oratoria, ¿sí? Y practica frente a los compañeros y demás, y después lo paran en una sala con 50 personas y las rodillas, ¿viste? No se enteraron del curso de oratoria. Lo aprendió acá el curso de oratoria, tiene toda la cuestión, pero las rodillas tiemblan. ¿Qué quiere decir? Hay un aprendizaje que no ocurrió en el cuerpo. Hay un aprendizaje que pasó solo por lo mental, incluso hasta lo emocional, pero falta una pata. Es decir, ¿tu cuerpo aprendió el proceso? ¿Cuántas veces estamos en una reunión, ¿no? Y el cuerpo no quiere estar en la reunión? ¿Viste? Y está, ¿y cuándo termina esto? Bueno, ok. ¿Qué es? Es decir, el cuerpo no se funde con el espacio, porque también tu mente está en otro lugar. Lo importante está después de la reunión. Pareciera, ¿no? Es lo que vos te decís, y no en la reunión. Entonces, incluir al cuerpo como terreno de aprendizaje es más que interesante. Porque esto ocurre cuando si vos te lees un libro de cómo nadar, cuando te tirás al agua, la historia es otra. Incluso pasa en la facultad o en cualquier curso que hagan hechos. Vos vas a hacer el curso y decís, sí, y después, ¿qué hay afuera? La conexión. Yo creo que esto es algo que tenían todos los grandes artistas, hasta el día de hoy, todos los artistas, vamos a decir. Pero en esta época, una persona como Leonardo, la conexión tenía que ver con... Él entendía los sistemas como sistemas pensantes. Los sistemas no eran estáticos. Esto es un poco que están trabajando con Luis, ¿no? Es decir, los sistemas no quedan estáticos, los sistemas tienen su propia vida, hacen cosas. Es decir, el sistema familiar, es decir, tiene su propio movimiento y vos, una pieza se cambia o se agrega una pieza, ¿no? Cuando nos casamos, y si empieza, se mueve. No es estático. Y él ya en aquella época él hablaba de estos sistemas pensantes. De hecho, él muchas veces en su vida salió de los sistemas para incluirse en otros. Yo me imagino como una especie de juego también para
soltar lo que había acá para meterme en otro. Nosotros en la vida lo hemos hecho un montón de veces. ¿Cuántas veces nos salimos de un sistema porque creíamos que ahí o yo no podía, o que el sistema me agobiaba, o que yo no daba con el sistema, y entonces me cambio de sistema y me voy a otro? Muchas veces cuando quiero implementar ciertos cambios necesito salirme del sistema. Digo cambios personales. A veces quiero hacer tantos cambios personales que si sigo en el sistema que estoy, mis cambios no son posibles porque el sistema me termina absorbiendo. Y esto sucede en las empresas, en las organizaciones. Va alguien a hacer coaching, bien empoderadísimo, y dice, a partir de hoy todos vamos a conversar más. Y dice, sí, 2 días dura. ¿Por qué? Porque eso requiere un proceso de adaptabilidad del sistema, que el sistema esté de acuerdo. Hacíamos una conferencia hace unos días con la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching Ontológico, y una persona que estaba en el público, pero trabajaba en el gobierno, ¿no? Acá en Mendoza, y decía, mira, yo estoy estudiando coaching, todavía no termino, y lo que me doy cuenta es, en donde yo estoy, no voy a decir ningún nombre, para donde yo estoy dentro del Estado, ¿no? Es un gran elefante, pero está echado. Y yo quiero saber cómo hacer, que vos me digas cómo hacer para levantarlo a este elefante. Con las herramientas que yo estoy aprendiendo. Y yo la primera pregunta que le hice fue, lo primero que hay que hacer es preguntar al elefante si se quiere parar. Porque el elefante es un sistema que ya está ahí, ya está funcionando, y un sistema pensante. Si vos querés parar el elefante a la fuerza, ¿qué puede pasar? ¿Qué se imaginan ustedes? Seguramente la fuerza no te va a alcanzar, salvo que le hagas algún daño, ¿no? Lo que, no sé, imagino yo, lo pinches con algo, o lo atraigas con algún alimento, ¿no? Las famosas zanahorias, por las cuales vamos atrás a ver si las podemos alcanzar. Pero antes que todo eso hay un proceso de decir, cuando vos querés implementar un cambio, ¿el sistema quiere ser cambiado? Capaz que sí. Y el sistema te dice, sí, dale, hagamos algo diferente, hagamos algo distinto. Ahora, ¿vieron lo que yo hice? La primera cuestión que nos trae Leonardo, curiosidad. ¿Cómo lo llamamos esto? Porque la búsqueda del aprendizaje la vamos a hacer a través de las preguntas. ¿Cómo hago yo para acceder al aprendizaje? Vamos bajando más a tierra este modelo de pensamiento de Leonardo. ¿Cómo activo mi curiosidad? Hago preguntas. Si yo tengo respuesta para todo, la creatividad, la curiosidad, perdón, no tiene mucho espacio. Si yo ya sé todo y lo que no sé no me interesa, ¿cómo hago para que acceda? ¿Cómo activo? ¿Cómo activo la curiosidad en mí? ¿Cómo se hace para gestionar la curiosidad? Me tengo que hacer alguna pregunta. Puedo tener curiosidades respecto de mí mismo. Vamos a decir curiosidades más existenciales. ¿Estoy haciendo de mi vida lo que yo quiero hacer? Eso me da curiosidad y no sé. Tendría que averiguar, ¿no? Entonces ahí a lo mejor me pongo en un proceso creativo para ver de qué se trata eso. ¿Estamos haciendo la mejor organización que podemos hacer? Y eso es curiosidad. Capaz que llamo a la conclusión que sí. No importa. En realidad, la respuesta no es lo importante en esto que estamos hablando. Porque hasta acá lo importante es cómo activas tu proceso de curiosidad. Con una pregunta. ¿Estoy siendo quien quiero ser? ¿Y lo que hago representa lo que yo quiero ser para el mundo? Esto lo vamos a utilizar después en lo emocional. La respuesta que di, ¿es la respuesta que yo quiero que los demás escuchen de mí? ¿Qué es? Un proceso creativo, no hace falta que tenga respuestas todavía. Es simplemente activar la curiosidad, y la curiosidad activa la creatividad. Pasar a la acción, el segundo. Constatar con perseverancia implica pasar a la acción, ¿sí? El mundo conceptual, el mundo del intelectualismo, que es distinto que el mundo intelectual. El intelectualismo es una postura que justamente lo que pretende es no pasar a la acción.
Pretende quedarse en ese mundo de los pensamientos, de los conceptos, sin pasar a la acción. Entonces, para pasar a la curiosidad, si no pasa a la acción, si lo que me despierta curiosidad, después no lo investigo, no lo estudio, no lo profundizo, bueno, queda, ¿no?, en ese espacio abierto. Gestionar las emociones, porque el aprendizaje emocional va a ser necesario. En mis procesos creativos, y miren, cuando hablo de proceso creativo pueden llevarlo incluso hasta un proceso creativo de vida. Es decir, ¿cómo estás creando tu vida hoy? ¿No? Podríamos decir, ¿cómo estás creando la empresa? Hay un proceso creativo de organización. ¿Cómo la estás creando? Bueno, vamos a tener que aprender a gestionar las emociones. Aceptar la incertidumbre implica soltar el control. Imagínense un Leonardo esculpiendo, ¿no?, en alguna piedra y querer tener el control sobre los pedazos de piedra que saltan. ¿No? Así como pegarle y agarrarlos antes que caigan al piso para que no hagan ruido, no sé. O pretender que cuando él pega con el cincel la piedra salga de una determinada manera, sí o sí. Es un proceso, digamos que serían desinteligentes de parte de él. Necesitaba soltar el control. Ustedes vieron que hay un proceso que él tenía que pintaba pintura sobre pintura, esto se conoce mucho con la Gioconda, vieron que tiene como varias pinturas encima de la otra. Es decir, que él, la primera vez que pintó no era el producto que quería, pintó arriba, y después pintó arriba, y fue modificando todo ese proceso. ¿Con qué? Soltar el control, no siempre me va a salir bien. Ahora, si no empiezo a pintar, en algún momento tengo que empezar a pintar y lo miro y digo, me quedó más o menos. Vamos otra vez. Unto el pincel de nuevo y vamos otra vez. Fíjense que si esto nosotros lo pudiéramos llevar al mundo organizacional, a la forma de trabajar en equipo, a veces estamos como muy fáciles de frustración, ¿no? Y de resignación también muchas veces. Entonces, si vos podés soltar el control, la frustración no tiene mucho espacio. Porque que no funcionara era parte de lo posible. Entonces no me frustro tan rápido. Puedo perseverar, puedo insistir. Si yo quiero tener el control y no sale... ¿Vieron los niños chiquitos? O sea, nosotros ayer, digamos, con procesos navideños, ¿no?, los chicos chiquitos recibiendo regalos, ¿no? Y algunos vieron esos que vienen para armar y qué sé yo. Y no les sale, ¿viste? Y tiran la pieza, chao, se acabó el... ¿Qué es eso? Frustración. En ese caso, baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es? No acepta el proceso de dejar de tener control, de que quizás no va a poder poner la pieza. Que quizás no viene el regalo que esperaba. ¿Sí? Incluso alguno de mis sobrinos hasta se resignó, ¿viste? No. Ni quería ver los regalos de él porque quería el auto del primo, la típica, ¿no? Entonces, ahí aparece un proceso en el cual yo quiero tener el control, pues yo quiero ese auto, no el que me dieron a mí, porque el mío es rojo, el otro es verde, yo quiero el verde. Y no lo puedo tener porque es del otro. Pero como no puedo soltar el control, me da bronca. Quiero controlar y quiero que ese auto sea mío. Entonces hago un berrinche, a ver si puedo controlar la situación. Ahora, todo esto yo se lo estoy diciendo a un niño, pero ¿cuántas veces lo hacemos de adulto? Si no son las cosas como yo quiero que se hagan, me aparece el berrinche. Los adultos hacemos berrinche de otra manera. Ya no nos tiramos al piso a patalear, pero tenemos formas más creativas, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, esto que se le llama sensibilidad pragmática, que es decir, ¿cómo puedo hacer un proceso creativo, ser sensible ante la naturaleza, poder contemplar la belleza de un cuadro, pero dejar intervenir luego el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más lógico, para bajar a la tierra? Entonces hay una sensibilidad que después la puedo pragmatizar. Si no me quedo o en un espacio de lo sensible, ¿sí?, o me quedo en un espacio de lo pragmático. Cuando esto lo llevo al mundo de las organizaciones, ¿qué nos pasa? Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir. Es decir, cuando me quedo demasiado en lo sensible, aparece, ¿viste? Cuando dicen organizaciones, bueno, eso es como una hippieada, ¿viste? Es decir, queda como muy hippie, queda como allá arriba el ideal y la cosa. Y si te vas al mundo muy pragmático, aparece la cuestión dura, muy ejecutiva,
te miden solo por resultados. ¿Y si los mezclamos? ¿Y qué puede pasar si los mezclamos? Ahí aparece la curiosidad, ¿no? La pregunta es, ¿y si los mezclamos? Y si como una forma en la cual ser sensible con la persona, pero a la vez que la persona también alcance su resultado. ¿Existe eso? Sí, existe. Es uno de los procesos donde más colabora el coaching. Estos procesos de seguir mirando los resultados, pero acompañando a una persona para que no muera en el intento. 3.000 billones de dólares gasta Estados Unidos por seguros contra enfermedad, ART y demás. Estrés, todo relacionado con el estrés, con enfermedades mentales, digamos. 3.000 billones de dólares al año. Son productivos, ¿no? Se paga un precio. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que encontrar la forma de seguir siendo igual de productivos, pero estar enteros. El cuerpo también aprende, bueno, primero esto es distinguir el cuerpo. Muchas veces no lo distinguimos al cuerpo. Muchas veces no sabemos ni qué es lo que nos pasa en el cuerpo. Viste que a veces decís, va a parecer una tontera, no, pero decís, algo me cayó mal. Y inmediatamente la relación con qué la haces, con la comida. ¿Y si yo les cuento que te puede haber caído mal un pensamiento que tuviste? Enseguida se los fundamentos, si quieren, un poquito más, cuando hablemos de las emociones. ¿Sabes que los pensamientos también producen indigestión? ¿Sabías que los intestinos tienen células de pensamiento? ¿Sabías que el corazón tiene tiene neuronas de pensamiento? Incluso calculan que mayor cantidad que el cerebro. ¿Y entonces qué pensamos con el corazón? No sé, parece que piensa todo el cuerpo. Yo creo que van a encontrar neuronas de pensamiento en todos lados. Van a terminar encontrando en todos lados. Son distintas, no son igual, no funcionan de la misma manera, pero piensan. Son conexiones electromagnéticas que piensan. Está cambiando el paradigma de qué somos. Y parte de ese paradigma tiene que ver con la corporalidad. Algo hacemos de esto, ¿no? Porque en la corporalidad, no sé, salir a correr, alimentarse mejor, no consumir muchos azúcares, no consumir alcohol, tabaco, algo de eso, porque la medicina algo de eso nos viene hablando. Ahora hay otras cuestiones de la corporalidad. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes están atentos a si levantan el mentón o no levantan el mentón, ¿no? Y este es un indicativo directo de emociones. ¿Quieren que probemos? Si yo les hablo así a ustedes, ¿qué me dicen? Claro. Es decir, el mentón, solo el mentón, ¿eh? Y si yo les hablo así a ustedes, cambia la forma en la que me perciben. Solo es el mentón. Eso tiene que empezar a conocer el cuerpo. Hay distintos ejes, distintas cuestiones que intervienen en lo corporal, no vamos a entrar ahí, pero es no solo distinguir que tengo un cuerpo, sino es distinguir en el cuerpo ciertas cuestiones. Bueno, la programación neurolingüística ha hecho un gran avance en eso, que es distinguir que hay ciertas cuestiones que nos pasan en el cuerpo. Cómo me siento, hacia dónde dirijo los pies, qué hago con las manos, qué hago con las cejas. Es decir, hay todo un estudio, hay mucha gente que se dedica a estudiar profundamente esto. Bueno, estamos hablando que lo decía alguien en el no sé, ¿qué fue? 1450, ¿no? Cuando empezó él a ser más famoso. Y la otra es la multicausalidad o la interconectividad. Esta cuestión de conexión que hablaba Leonardo, él se refería a que él, cuando miraba la naturaleza, él decía, todo está conectado. Y nosotros somos parte de esa conexión. Es lo que hablan hoy los ambientalistas. Es decir, cuando entendamos que somos parte del planeta que pisamos, lo vamos a cuidar de otra manera. No somos ajenos al planeta, dependemos del planeta. Toda esta movida mundial que hay con las abejas, ¿no? Ahora nos empieza a dar miedo. Cuando dice, che, guarda que si se mueren todas las abejas, se complica. En 2019 recién nos avivamos de eso, ¿viste? Y ahí hay una cuestión de desconexión, no conexión. Que yo puedo hacer lo que quiera con la Tierra. No puedo hacer lo que quiera con la Tierra, eso tiene un costo. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Sí, bueno. Eso es otra cosa. Él hablaba de esto, de esta interconectividad, de esta multicausalidad. Las cosas no ocurren por una cosa.
porque si hablamos de sistema y hablamos de conexión, entonces la causa nunca es una. Esto yo lo trabajo mucho en los equipos de trabajo para todo lo que tiene que ver con disolución de conflictos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos la tendencia a buscar o el chivo expiatorio o el héroe. Claro, el culpable o el que nos salvó. Es unicausalidad. Y todas las cosas que nos ocurren, incluso los aciertos, son multicausales. Si hay algo que todos hicimos algo para que ocurriera, ya a veces lo mejor que pude hacer es no intervenir. Es decir, lo mejor que pude hacer es no participar, porque si participaba yo no salía igual. ¿Está? Bien. Y la última, para mostrarles, yo relacioné esto, que esto es como bastante más moderno, que es relacionar esto con los tipos de inteligencia. Y fíjense cómo este señor manejaba distintos tipos. No sé si conocen las teorías de la inteligencia, pero hace rato que ya no se habla más del CI. Después se empezó a hablar del CE. El CI, el coeficiente intelectual. Se empezó a hablar del CE, que es el coeficiente emocional. Eso lo trajo Daniel Goleman hace algunas décadas. Y hoy ya se habla de distintos tipos de inteligencia y hay algunos que ya están hablando de 12 tipos de inteligencia. ¿Ah? Entonces, y el CI no entra en ninguna. Entonces aparece la inteligencia lingüística, lógica, emocional, intrapersonal, interpersonal, kinestésica, que tiene que ver con el cuerpo, y la existencial. Este hombre hizo lo que hizo porque al menos en su modelo estaba la posibilidad de que todo eso existiera. Por lo que hizo y por lo que aportó, parece que todas estas inteligencias ocurrían en simultáneo en su ser y hacer. ¿Sí? Entonces, cuando él podía combinar tantos tipos de inteligencia, y bueno, sí, era un genio. Ahí se nos juntó todo eso. ¿Cuál es la pretensión para nosotros? ¿Cuál es la aspiración? Alguna inteligencia. Ahora enseguida vamos a distinguir qué entendemos por inteligencia. Pero si alguna, empezar a tener en cuenta otras que a lo mejor no las tengo muy a la mano. Esto otra vez lo pueden ver muy fácil en los chicos muy chiquitos. Cuando apenas empiezan a decir palabras, vas a ver alguno que la inteligencia lingüística rápidamente empieza a adquirir palabras, a juntar palabras, y hay otro que no habla, pero salta de una mesa a la otra en un pie. Es decir, ¿y este cuándo va a hablar? ¿Pero para qué cree que hable? Si tiene una gran inteligencia kinestésica. Es decir, su inteligencia corporal es altísima, déjalo que no hable. Entonces, llevemos esto a los equipos. ¿Qué está bueno en los equipos? Che, ¿y si podemos distinguir qué inteligencia tenemos cada uno de nosotros? Y entonces combinarla. Armar equipos por inteligencia, no por el título de la universidad. Esa es otra forma de ver la cosa. Pues entonces armémoslo por las características particulares que tengo yo, independientemente de lo que estudié. Que seguramente lo que estudié tiene mucho que ver con mi inteligencia. Yo siempre digo que no llegamos a los lugares que llegamos por casualidad. Yo elijo las profesiones que elijo, yo elijo las cosas que elijo porque hay algo de eso que me atrae, que me resulta más sencillo, que me resulta motivador. Entonces me meto por ese camino. Entonces algunos van por la medicina, otros por el arte, otros por las ciencias exactas, qué sé yo, por la psicología, lo humanístico. Hay algo de eso que a mí me mueve. Y digo, mira, ¿y si empezamos a hacer selección de personal por tipos de inteligencia? Que no te metan en ese lío, me dice Melina. Adrián, por favor, no me metas en ese lío. No, bueno, lo psicológico también, digo. De hecho, las inteligencias tienen mucho que ver con la psicología. Son mayoría psicólogos los que estudian toda la cuestión de inteligencia. Entonces, pero digo, o sumemos, no digo solo por inteligencia. ¿Qué pasa si sumamos? Es como una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Y si sumamos? Y si aparte de seleccionar lo técnico, también miramos qué inteligencias estamos reuniendo, porque si reunimos todas las inteligencias lógicas, hay una parte que me va a faltar. ¿De qué? Bueno, lo que estamos proponiendo hoy, el modelo de Da Vinci. Esa es la idea de que trae. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para sumarnos un poco a este modelo de pensamiento, vamos a necesitar mezclar más tipos de inteligencia. Esa es la propuesta de hoy. Entonces, digamos, como para resumir, yo digo, el modelo de pensamiento de Leonardo consistía en aportar
al aprendizaje con perseverancia y desde lo emocional, soltando el control en un equilibrio entre creatividad e innovación, asumiendo el cuerpo como parte integrada en el sistema junto con otro sistema. El foco está puesto en el observador y no en la técnica. El modelo de pensamiento de Da Vinci se alinea directamente con la teoría del observador. No hay un mundo allá afuera al cual podamos tener acceso, dice la teoría del observador, sino que cada uno de nosotros accedemos dada la propia interpretación de lo que vemos allá afuera. Eso dice la teoría del observador. No hay un mundo descriptible para todos igual. Cada uno describe el mundo dado su propio mundo interior. Y Leonardo nos hablaba de esto en el 1400 y pico. Es decir, el foco está en la persona, está en el observador. No importa cuántas técnicas, de hecho él nunca hizo alarde de lo que él sabía. Eso lo hacemos después cuando hacemos historia, decimos, fue esto, fue lo otro, fue lo otro, fue lo otro. Ahora, él simplemente eso lo utilizaba para crear, era una herramienta más, la técnica era una herramienta más, ¿sí?, para hacer lo que él hacía, pero había algo que ocurría en la persona. Entonces, fíjense que, y con esto nos vamos a ir, vamos a hacer un cortecito de 10 minutitos. Fíjense acá, yo puedo partir, vamos a hacerlo más fácil. Cuando yo observo a otro, vamos a hacerlo al revés. Cuando yo observo a otro, ¿qué observo? Una de las cuestiones que observo es si yo puedo observar los pensamientos del otro, no. No tengo acceso a ese lugar. Salvo alguno que sí lo tenga, avíseme que hacemos una gira. Yo que sí veo del otro sus resultados, una de las cosas que observo es qué resultados tiene el otro. Bueno, ahí tengo distintas formas de ver los resultados. O sea, resultado puede decir dónde trabaja, en qué empresa trabaja. Otro resultado puede decir, ¿y esa empresa que trabaja, qué es? ¿Es gerente o no es gerente? ¿Jefe? ¿Qué es? Y observo esos resultados y hago mis juicios, ¿no? Pero yo también observo mis propios resultados, en base a distintas cosas. Pero una de esas, bueno, son los objetivos que me puse en la vida. Si yo quiero ser gerente y no logro ser gerente, ¿cómo estaré juzgando mis resultados? Todavía no he alcanzado. No estoy satisfecho todavía con mis resultados. Esa es la capa más externa, porque detrás de los resultados, el tener o las consecuencias, hay un accionar, hay un hacer, hay una disposición. Todo resultado detrás tiene una acción, o todo efecto tiene su causa, si quieren hacerlo más oriental. Es decir, yo obtengo lo que obtengo porque hago lo que hago en un contexto determinado. Pues el sistema también existe, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, el contexto no da. No, yo tengo herramientas para obtener los resultados en este contexto. A mí me falta algo para ser exitoso en el contexto que elegí. Pues ni siquiera me toca, ¿no? Lo elijo. Entonces, ya ahora estamos empezando a hablar de que hay detrás de un presente, todos estamos acá porque hace un rato decidimos lo que decidimos, hicimos lo que hicimos. Nos levantamos, nos subimos al auto. Tu presente es dado las decisiones que tomaste ayer, antes de ayer, hace 10 años atrás, hace 50 años atrás. Hay algo detrás de mis resultados, donde hay un entorno que incide, pero no determina. La cuestión es si yo sé hacer en ese contexto o no sé hacer en ese contexto. Ahora, detrás de eso hay un estar, porque yo para estar dispuesto a hacer algo tengo que estar de una determinada manera. Entonces acá aparece el mundo emocional como importante. Si yo quiero hacer una fiesta, una celebración, imagínense que si estoy en la tristeza va a estar complicado. Si estoy en la desidia, muchachos, organicen, yo pongo la casa. ¿Ah? No tengo muchas ganas de organizar. Y claro, voy a necesitar un estar diferente si lo que quiero lograr es ciertas cosas. Entonces, detrás de toda acción hay una emoción, y esta es la cuestión clave que vamos a trabajar después del corte. Detrás de cada acción hay una emoción. Si yo gestiono mis emociones,
gestiono mi mundo de acciones. ¿Mm? Y al final de todo, esto está alineado también con lo que están trabajando con cultura y demás, se podrían alinear ahí perfectamente. Y al final de todo está el observador, la interpretación o el ser. Entonces, el error sería ir de afuera hacia adentro, que sería, yo necesito tener ciertas cosas para poder hacer tales otras, así estar de una determinada manera y ser quien quiero ser. O sea, sería tener para hacer, para estar, para hacer. Y eso es el conflicto de la modernidad. Está orientado de esa manera. Si vos tenés un mejor auto, sos más exitoso. Eso te venden todo el tiempo, culturalmente, hace varios años. Cuando digo varios, 500 por lo menos. Específicamente desde que empieza la cuestión de las universidades, la era de la información, y el que tiene información tiene el poder, el que tiene es poderoso. Y tenemos varios ejemplos de, vamos a decir, presidencias en la Argentina, que tener el poder no te hace poderoso. Y que no tener el poder a veces es más poderoso que el que tiene el poder. Entonces no está fuera. No es tener el poder lo que me hace bueno. Y muchas veces queremos el puesto de gerente porque creo que cuando yo sea gerente, cuando tenga el puesto, entonces voy a poder hacer ciertas cosas. Y cuando pueda hacer ciertas cosas, yo voy a estar mejor emocionalmente, ya no le voy a gritar más a la gente, ¿no? Y entonces así yo voy a ser feliz. Y voy a ser quien yo siempre quise ser. Cuando lo hago de esta manera, entro en un ciclo que no ocurre. El proceso es al revés. Yo necesito convertirme en quien yo quiero ser primero. Necesito mostrar quién yo soy. Para estar de una determinada manera, a lo mejor necesito gestionar ciertas emociones, para que eso me permita hacer ciertas cosas. ¿Y saben qué? Los resultados ocurren solo. Cuando dejemos de ir detrás de los resultados, va a dejar de ocurrir con lo que arranqué hablando. Por ser efectivos, estamos perdiendo salud en el camino. Estamos perdiendo la familia en el camino. ¿Sí? Dedicamos muchas horas al trabajo, pocas horas a la familia. Y cada vez requerimos más horas de trabajo. Está bien, para alguien que no le importa la familia, dice, sí, está bien, Adrián, pero a mí la familia no me importa. Bueno, lo que te guste hacer. ¿Está? Lo que te guste hacer. Pero digo, por seguir buscando el tener, incluso esto yo siempre digo, parte de lo que nos propone esta era, que hoy hemos llamado creatividad e innovación, ¿no? Parte de lo que nos propone esta era es parar. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué hay que seguir creciendo? ¿Hasta cuánto crece una manzana, que es el fruto de un árbol? ¿Hasta cuánto crece? Hasta que se pudre. O sea, madura, vamos a ver que no la corta nadie, madura, cae al piso, se pudre, quedan las semillas o simplemente abona el suelo. La manzana no crece indefinidamente, los árboles no crecen indefinidamente. Si vamos a tomar el modelo de pensamiento de Leonardo, empecemos a mirar la naturaleza. ¿Por qué las empresas sí deberían crecer indefinidamente? ¿Por qué en un momento no se puede decir, basta, hasta acá estamos, tenemos una estructura suficiente, somos tantas familias que vivimos con lo que hacemos en esta organización? ¿Podemos ser más eficientes? Sí. ¿Podemos mejorar? Sí. ¿Podemos hacer procesos? Sí. ¿Podemos llevarnos mejor entre nosotros? Sí. Todo lo que vos quieras, sí. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque yo, personalmente, algo que surgió en una reunión que tuvimos, yo personalmente creo que la felicidad ocurre cuando yo declaro suficiencia. Yo empiezo a ser feliz con mis cosas materiales cuando digo, la verdad que con esto es suficiente. Y ahí empiezo a tener una conexión de felicidad y satisfacción con mis cuestiones materiales. Cuando yo trabajo con mi cuestión personal, en quién soy yo, digo, la verdad que es suficiente ya el trabajo que hice conmigo mismo. Por ahora no quiero seguir modificando cosas ni revisarme demasiado. Es suficiente, empiezo a ser feliz conmigo mismo. Cuando empiezo a decir, mira, la verdad que las cuestiones que logramos con la familia y la relación que tenemos con la familia es suficiente. No es la mejor, es suficiente. Empiezo a ser feliz con mi familia.
Y cuando eso lo lleva a una cuestión de vida, empiezo a decir, la verdad que la vida que tengo es la mejor que me podría haber imaginado, aún con todo lo que me pasa, que no me gusta. Ahí aparece la felicidad. Entonces, para mí la felicidad es una distinción, es una emoción que tiene que ver con que yo declaro que es suficiente, que está bien con lo que tengo. Está íntimamente relacionada con la abundancia y no con la escasez. No me falta nada. No, hay una frase que dice, ¿a cuántas cosas materiales podés renunciar y seguir siendo feliz? Y cuando digo materiales, logros, ¿no? Ser gerente, no sé, ser premiado, ser reconocido. Y cuando puedes renunciar a cuántas cosas de esas, puedes decir, no quiero más nada de esto y seguir siendo feliz. Y esa es una pregunta que te mueve a si estás buscando tener el último smartphone, ¿para qué? ¿Qué te mueve a eso? Y alguno te puede decir, me encanta la tecnología. Bárbaro, yo soy uno. No tengo el último, pero me gusta la tecnología y siempre estoy chusmeando, y no solamente de celulares, de todo, me gusta. ¿Y para qué? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas habitaciones más tiene que tener la casa? ¿Cuántos viajes más tenés que hacer? ¿Cuántos kilómetros más tenés que correr? ¿Cuántas horas más tenés que trabajar para ser feliz? Entonces, si yo empiezo a trabajar en mi ser, todo lo demás va ocurriendo, porque la semilla está ahí, ese es el planteo que estamos haciendo. La semilla ocurre acá y lo demás va resultando en el camino. La modernidad nos propuso el camino inverso. La modernidad nos puso que vos para ser exitoso tenés que tener ciertas cosas. Que vos para ser feliz tenés que tener ciertas cosas. ¿No? Y nos hemos metido un lío ahí, sobre todo con las mujeres. Entonces las mujeres nacieron para ser madres. Y entonces si no tenés hijos, ¿cómo las dejamos a esas mujeres? Y eso es discurso, ¿eh? ¿Quién sabe para qué nacieron las mujeres? ¿Quién de acá puede decir, no, yo sí sé? Yo hablé con el ingeniero que nos creó y me dijo que las mujeres están para esto. Aparece el discurso del feminismo, del machismo, lo que ustedes quieran, no importa, traigámoslos todos a la mesa. Pero digo, ¿cuánto de esto tiene que ver con el afuera? Porque el tener hijos no tiene que ver con el ser madre. El tener un puesto determinado en una organización no tiene que ver con ser mejor, ni ser más exitoso. Yo les contaba, no sé, creo que en un momento hablamos, ¿no? Es decir, yo tengo un montón de clientes individuales, altos gerentes de compañía en Mendoza. ¿Esto era estar acá? ¿Esto es lo que me ofrecían? ¿Eso que yo tanto buscaba? Yo pensé que yo iba a llegar acá, iba a ser feliz, me iba a sentir gigante. La gente me iba a respetar, que yo iba a entrar a una reunión y todos me iban a escuchar. Y ahora me iban a querer. Bueno, resulta generalmente al revés. Todo lo que estoy diciendo. Y entonces llegan a un lugar que yo creía que cuando tuviera eso, la semilla de adentro iba a cambiar. ¿Y sabés que no cambió, Adrián? Necesito que me hagas coaching porque estoy en conflicto ahora. Hace 35 años de mi vida que estoy luchando por esto y ahora llegué. ¿Y sabés qué? No era lo que yo creía. Y muchos se creen desafortunados. Entonces, si voy a cambiar de empresa, porque sé que esta empresa es una porquería, entonces acá, ¿qué pasa eso? Entonces andan, ¿no? Y pasan de gerente general acá a gerente general de allá, con el doble de salario. Y pasan acá con más cosas y más beneficios. Y resulta que pasan los años, algunos que los conozco del año 2007, 2008, y suena el teléfono y dice, ¿nos podemos juntar? Cambié de compañía, otra vez pisé el palito. Entonces, yo no digo que no hay que hacer eso, alguien tiene que ser gerente, alguien tiene que aspirar a liderar espacios. La pregunta es, ¿eso está en tu semilla, el liderar? ¿Eso tiene que ver con una cuestión profunda de aspiración tuya o te lo pusiste como la zanahoria para ir detrás de? Porque hay algunos que tenemos la pasta para liderar y otros no tenemos la pasta para liderar, porque no nos mueve. Lo que pasa es que el modernismo nos vendió que el líder es más copado que el seguidor. Y ahora, para todos los que quieran ser líder, les traigo algo. Jamás vas a ser un buen líder si no sos un buen seguidor antes. Tiene que ver con el ser, no con el tener. Si no me convierto en un buen aprendiz, jamás voy a ser un buen maestro. Por ahí la gente que recién empieza las organizaciones, ¿viste?
y más hoy con esto que se habla tanto de los millennials, que no acuerdo tanto con lo estigmatizante, digamos, de ser millennial, pero no, sí que quieren ir como más rápido en algunas cosas y entonces en 2 años quieren ser gerente general de las compañías. Saltar. Los saltos cuánticos no existen, al menos en esta realidad, no sé en otras. En esta los saltos cuánticos no existen, las cosas se van haciendo. ¿En base a qué? A quién sos. ¿Y qué más? A cómo estás. ¿Y qué más? Las acciones que tenés disponibles dado que sos y estás de esa manera. Y ahí aparecen los resultados. Pero otra vez la modernidad nos dice, sí, pero eso tiene que pasar rápido. Vos a los 25 años, tenés que ser gerente de alguna compañía, tenés que tener casa, tenés que estar casado, tener 3 hijos, ¿no? Pero ¿cuántos mandatos que hay, no? Lo estoy inventando, pero podríamos hacer una lista. ¿Qué hay que tener a los 25 años en Mendoza? Hagámoslo más chiquito. Es decir, ¿qué hay que tener para ser un mendocino exitoso a los 25 años? Podríamos armar una lista, ¿no? Y a los 30, y a los 35, y a los 45. Y digo, eso es el tener. Cuando yo voy detrás del tener, fíjense todo lo que me como por delante. Y entonces hay cosas que no me salen, entonces ahí me frustro, ahí aparece el control. Como yo quiero tener ciertas cosas y yo no lo soy, entonces me frustro en el camino. ¿Saben qué pasa mucho con esto? Cuestiones genéticas que tienen que ver con el sobrepeso. ¿Qué te dicen hoy? Culturalmente, cualquiera podría no tener sobrepeso. Te lo dicen los médicos. Pero los genetistas no dicen lo mismo. Porque hay muchos de nosotros que tenemos genética que a determinada edad el sobrepeso va a ser toda una lucha. Y es genética. Pero vas a la nutricionista y te dice, 200 gramos. Tenés que ponerte las pilas, Adrián, ¿eh? Ajá. ¿Y mi genética quién la vio? ¿Puedo con esos 200 gramos o tiene que ver con un tener? ¿Qué cuerpos hay que tener hoy? Cuerpos de Instagram. ¿Y cómo estoy yo con mi cuerpo en el estar? ¿Y quién quiero ser? ¿Yo quiero ser mi cuerpo? ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué se me está jugando en el tener? Y esta es la pregunta que yo quiero dejar porque si podemos hacernos esa pregunta de qué se me juega en ir detrás del tener, entonces la entrada que vamos a hacer ahora después del break para lo emocional nos deja latiendo algo. Muchas gracias. Tomamos 10 minutos para hacer un break y reajustamos y retomamos. Muchas gracias.